En El Conquistador Red Los Lagos creemos en los jóvenes y su brillante futuro. Por eso queremos fortalecer la educación técnico-profesional, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Radio El Conquistador Red Los Lagos y ONG Canales presentan Voces TP. Conduce la periodista Isidora Lermanda. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Voces TP, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Hoy, miércoles 2 de julio, estamos partiendo a las 12:40 en punto. Tenemos un capítulo muy interesante a propósito de un tema tremendamente contingente. Vamos a hablar sobre la convivencia en la era digital, un tema que plantea este mes la revista Educar, de Grupo Educar. Y también queremos conversar sobre cómo podemos generar también sinergias para impulsar comunidades educativas más sanas y conectadas con la ayuda de quienes se dedican a fortalecer la educación técnico-profesional en el país. Y para esto nos acompañan hoy dos tremendas invitadas. Aquí en el estudio nos acompaña nuevamente Paula Riet, bienvenida, ella es directora de ONG Canales. Y por Zoom nos acompaña Marcela Muñoz, directora de la revista Educar, de Grupo Educar. Así que muchas gracias a las dos hoy por estar acompañándonos en nuestro programa. ¿Cómo están? Hola Isidora, muchas gracias por la invitación. Hola Marcela, bienvenida a este espacio. Paula. Muchas gracias por la invitación y por congregarnos a conversar sobre este tema que me parece es clave al día de hoy. Tal cual. Bueno, Marcela, partamos contextualizando a quienes nos están escuchando hasta ahora. ¿De qué se trata Grupo Educar y también, obviamente, a qué apunta la revista de la cual tú eres directora, que se publica cada mes en su plataforma? Bueno, sí, primero agradecerles la invitación. Es súper bueno reunirnos a conversar. ¿Qué es Grupo Educar? Grupo Educar es una fundación que impulsa, donde nosotros impulsamos el fortalecimiento de la educación media técnico-profesional a través de 3 líneas de acción que son súper complementarias. Llevamos más de 30 años trabajando en este tema, que una, por un lado, los medios de comunicación, Revista Educar, la que nos convoca hoy día, que tenemos edición impresa, digital, y también tenemos capacitación docente y hacemos asesoría técnica. Bueno, como tú nos preguntabas, Revista Educar de este mes, que aquí la tengo conmigo, está recién salida del horno, sí. Para quienes nos están viendo en vivo, convivencia digital. Como dice la portada, en un contexto marcado por la hiperconectividad y nuevas formas de interacción digital, esta dimensión se ha vuelto clave para la formación integral de los alumnos. Tal como yo decía en la editorial, la convivencia escolar ya ha dejado de ser un tema solo de la sala de clase, ¿cierto? Estamos y vivimos en un entorno marcado por la hiperconectividad y interacción digital. Entonces, a través de la revista nosotros quisimos detenernos en 3 puntos súper cortitos para no quitarle tiempo a la Paula, que creemos que son relevantes. Uno es la transformación del entorno escolar. Sabemos hoy día que la vida digital ya forma parte y llegó para quedarse en la vida de los estudiantes. Segundo lugar, creemos que es clave la necesidad de formar alumnos en una ciudadanía digital crítica. Como señalamos a través de distintas entrevistas, pautas y buenas prácticas, no solo basta con restringir o no el uso de la tecnología, sino que va más allá de eso. Es necesario que logremos formar a los alumnos en el uso ético, crítico y reflexivo. Y en esta parte creemos como Grupo Educar que es súper importante, en una alianza con las familias. Si las familias no están involucradas en este proceso, difícilmente vamos a obtener buenos resultados. Bueno, y el último punto que abordamos, y ahí termino, es en la responsabilidad colectiva. Nosotros hicimos una entrevista a la María Teresa Ramírez, que es la coordinadora del área de convivencia del Ministerio de Educación, y ellos señalaban un compromiso de parte del Ministerio de trabajar entre todos por el bienestar y por la convivencia digital. Esos son los 3 focos clave de la revista de este mes. Perfecto. Paula, bueno, bastante interesante en realidad, los invitamos a leer. Obviamente esta revista que ya está, como decía Marcela, está calentita, recién salía del horno. Sí, y bueno, y la pueden revisar en la página web de Grupo Educar, ¿no es cierto? Hay una sección que dice Revista Educar. Exacto. Y que se va desglosando la revista por las distintas secciones. Ahí vamos a ir conversando con ustedes cuáles son los temas que a mí me parecen más relevantes, pero le doy la palabra a la Paula. Sí, bueno, Paula,
en relación a este tema que estamos conversando hoy día, desde tu experiencia como directora ejecutiva de ONG Canales, ¿qué desafío específico en convivencia digital han detectado en los liceos técnicos profesionales, ya llevándola a ese foco? Como muy bien lo decía Marcela, hay puntos claves que son transversales no solo a la educación TP, sino que también a la educación en general, ¿cierto? Ya sea a nivel escolar o universitaria. Estamos hablando de estudiantes hoy día que están hiperconectados y el celular es parte hoy día del aula. O sea, tenemos que aprender a trabajar con el celular porque es una herramienta muy potente y que está con los estudiantes día a día. Entonces, pensar en no trabajar con hoy día el dispositivo que tienen a mano es un error. Hay que saber cómo utilizarlo. Y desde ahí, desde Canales, hemos ido mirando con las diferentes industrias cómo acercar a los estudiantes a esta era digital, ¿cierto? Claro. Pero a mí me gustaría centrarme en algunas brechas que nosotros hemos detectado. Principalmente es un acceso desigual, ¿cierto? Aunque la mayoría de los estudiantes técnicos, como lo decíamos, tiene acceso a dispositivos móviles, aún existe una brecha en cuanto a la calidad de la conexión, sobre todo cuando hablamos de lugares más aislados, ¿cierto? La accesibilidad en el fondo. Y la disposición que hay en los hogares a dispositivos. Hoy día no en todos en los hogares tenemos computadores, sí celulares, casi uno por persona. Y especialmente en contextos ciertos donde hablamos de alta vulnerabilidad económica. Lo segundo tiene que ver con las habilidades más heterogéneas de digitales. No todos los estudiantes tienen el mismo nivel de competencias digitales y ahí lo conecto con lo que decía Marcela, que existe una necesidad de formación imperativa, no solo en los estudiantes, sino también con las familias, ¿cierto? El uso responsable, la responsabilidad colectiva, que también nosotros, lo dijo Marcela, y la ruralidad versus lo urbano. A nosotros hoy día estamos acá en Los Lagos, que tiene un gran porcentaje de establecimientos que son rurales y que hoy día no cuentan con la conexión. Entonces ahí también estamos hablando de una brecha importante que tiene que ver con el tema que estamos conversando. Claro, en el fondo, a partir de lo que dicen, me nace esta cosa o esta preocupación quizá, o esta ocupación, no sé, de, claro, en el fondo, si lo vamos a usar como una herramienta, también nacen desafíos a partir de esta herramienta, que es todo lo que tú Exactamente. Y lo que hablábamos, o sea, hoy día todos los estudiantes, el gran porcentaje de los estudiantes tiene un celular y tiene acceso. Pero acá yo traje anotado que según el estudio de la convivencia digital en Chile de Fundación Cathy Summer del año 2023, un 55% de los jóvenes considera que no tiene suficientemente herramientas para regular el uso de plataformas digitales de forma segura y responsable. Mira, un dato bastante interesante, sobre todo viniendo por parte de ellos. Oye, bueno, siguiendo con Marcela y siguiendo conversando siguiendo con el tema de la convivencia digital, Marcela, desde la mirada de la revista, ¿cuáles son los mayores riesgos que están enfrentando las comunidades educativas en los entornos digitales? Y yo quería, contestándole lo que decía la Paula y lo que observamos a través de la revista, es clave, pues los alumnos saben que no cuentan con la formación y las herramientas, a pesar de que son nativos digitales, hemos carecido de poderles entregarles esta formación integral. Y por eso los mayores riesgos que nosotros vimos a través de las investigaciones y todo el reporteo que hicimos en la revista, te los voy a resumir en 4 puntos, sin embargo, obviamente hay muchos más. En primer lugar, la desinformación y los discursos de odio. Estos accesos a las redes sociales y las plataformas digitales generan muchas veces informaciones falsas, fake news, teorías conspirativas, y afectan entonces la percepción que estos jóvenes tienen de sí mismos y también del mundo. La presión estética, y también se les afecta la autoestima. Esta exposición constante a las redes sociales les genera en ellos ideales de belleza que son muchas veces, que producen comparaciones dañinas y baja autoestima. También existe la falta de regulación y el acompañamiento de los adultos. Vimos, por ejemplo, en una entrevista a Daniel Halpern de la Pontificia Universidad Católica, que no se trata solo de temer a la tecnología, sino que hay que ir acompañando a los alumnos en esta transformación a esta ciudadanía o convivencia digital. También vimos, por ejemplo, contradicciones muchas veces que suceden entre el discurso que se les da en el colegio y en la familia. Muchas veces los propios padres somos el peor ejemplo en el caso del uso y manejo y regulación de los celulares.
Y por último, otro aspecto que me parece muy importante de conversar es la carencia que observamos en los alumnos en habilidades sociales y de empatía, en ponerse en el lugar del otro. La comunicación digital muchas veces carece de este lenguaje no verbal. El mismo Insta y las redes sociales, uno va, desarrollo comentario en forma anónima, lo cual es bastante peligroso. Y por último, el excesivo tiempo de los alumnos y de nosotros mismos frente a las pantallas. O sea, no se trata de demonizarlas, sino que hay que regular su uso tal como nos van contando los distintos entrevistados en las distintas secciones de la revista. De todas maneras. Bueno, hay que tener todas las precauciones, tomar todas las precauciones posibles. Pero yo quisiera decir algo, en una pregunta que después nos vas a hacer, vamos a hablar de lo positivo, porque sí de todas maneras hay algo positivo. Prácticas, sí se han hecho cosas, sí es posible hacerlo, es como, estos son los peligros, pero sí hay acciones concretas que nosotros observamos que sí es posible ejecutar. O sea, no todo es tan malo. Eso Exacto, no quisiera que se quedaran con esa sensación. No, claro, por lo mismo se tiene la intención de usar como una herramienta finalmente. Sí, y yo creo que ahí es importante lo que dice Marcela, ¿cierto? Los docentes y los directivos están en la primera línea de estos desafíos porque finalmente son muchas horas que conviven con los estudiantes y con estos dispositivos. Y ahí como reforzar que no solo se necesita como la capacitación técnica, sino que también un acompañamiento integral que considere el bienestar, ¿cierto?, emocional y les entregue las herramientas para construir una convivencia digital que sea segura, que sea respetuosa y que en el caso de los liceos técnicos también tenga una proyección productiva a sus especialidades. De todas maneras. Bueno, eso es en relación a cómo también impacta todo esto en el trabajo de los equipos directivos, de los docentes en el aula y en los liceos, ¿no es cierto? Exacto. Oye, y complementando a la Paula un poco, cuando tú hablabas de estos alumnos técnicos profesionales y yo decía que faltaban habilidades o empatías socioemocionales, yo quisiera reforzar el hecho que los alumnos de educación media técnico profesional, al ingresar antes al mundo del trabajo, ellos poseen estas habilidades que muchas veces los alumnos del área científico-humanista carecen. Entonces, están más preparados para estos nuevos desafíos de la convivencia, que nos genera la convivencia y los desafíos digitales. Y eso siempre es importante relevarlo. Y ahí tiene que ver también como un cambio cultural, Isi y Marcela, que tiene que ver con ver la tecnología no solo como una herramienta, sino que también como un pilar fundamental dentro de la formación de los estudiantes, que tiene que ver con la calidad y con las pertinentes demandas de hoy día, del presente. Cuando hablamos de tecnología, siempre pensamos como en el futuro, pero el futuro es hoy. De todas maneras, hoy. Y llegó para quedarse. Exacto. O sea, o aprendemos a utilizarlo y formamos bien a los alumnos, o vamos a quedarnos atrás. Es lo que sucede con la inteligencia artificial. Claro, bueno, que también se está sumando, es parte de esta era digital. Bueno, y a quienes se están sumando a nuestra sintonía a través de la 91.7 FM o también por las plataformas digitales de Radio El Conquistador Red Los Lagos, estamos en Voces TP en vivo conversando sobre la convivencia en la era digital, un tema que plantea este mes la revista Educar de Grupo Educar, y también conversando sobre cómo podemos generar sinergias para impulsar comunidades educativas más sanas y conectadas con la ayuda de quienes se dedican a fortalecer la educación técnico-profesional. Bueno, junto a unas tremendas invitadas, Paula Riet, directora ejecutiva de ONG Canales, y también con Marcela Muñoz, directora de la revista Educar. Bueno, y continuando con la entrevista y siguiendo también con este tema de la sinergia, lo que habíamos comentado recién, y de estas redes para fortalecer la educación técnico-profesional, le quiero preguntar a Paula, ONG Canales articula redes de articulación con empresas y liceos. La convivencia digital se vuelve un tema relevante para esas alianzas público-privadas ahora, como lo que comentábamos, que es como algo que está pasando ahora y que se tiene que... Sí, vamos a hablar desde lo positivo, no vamos a hablar desde que nos piden que el celular no esté presente en las prácticas profesionales y etcétera. Claro, vamos a irnos como a lo más... A lo provechoso. A lo provechoso. Claro. Mira, la vinculación con el sector productivo tiene que ver, ¿cierto?, con la tendencia del 4.0, como la cuarta revolución industrial, ¿cierto?, que está presente. Y cómo con las empresas hemos ido conversando de utilizar estos recursos multimedia que sean interactivos, ¿cierto? Claro. Integrar videos, integrar tutoriales, como decía Marcela, los chicos hoy día son nativos digitales. Nos pasó una vez que de una empresa del área de la construcción fuimos a hacer una charla técnica y este profesional nos dice, bueno, mira, saquen su celular, bajen esta app y ustedes vamos a poder sacar los metros cuadrados, por ejemplo, de esta habitación.
Y él empezó a hacer como toda la explicación, y en medio que estaba la explicación, el 60% de los chiquillos que estaban en el aula ya lo había sacado. O sea, fue bajar la app, leerlo correctamente. Entonces, ¿cómo vamos interiorizando lo que decía yo? Como la tecnología dentro de las especialidades con la proyección laboral, ¿cierto? Webinar con profesionales de la industria, lo que yo te decía, como atraer profesionales que vayan a los establecimientos, que les vayan mostrando las nuevas tecnologías. Todavía existe una brecha bien importante entre lo que pasa en la industria y lo que pasa en los liceos, entonces siempre es muy interesante para los estudiantes acercar la tecnología a través de estas actividades. Y lo que yo les decía, pues como el desarrollo de habilidades para la industria 4.0, que tiene que ver con preparar a los jóvenes para un mercado laboral en constante cambio, donde la automatización, como decía Marcela, la inteligencia artificial, la robótica y el análisis de datos es algo que es cada vez más relevante en todas las especialidades técnico-profesionales, no solo en algunas. Claro, son unas herramientas transversales finalmente. Exacto. Oye, Marcela, y por otro lado, ¿qué rol puede jugar, en este caso, los medios educativos como la revista Educar, para difundir buenas prácticas de convivencia digital, siguiendo con este lado positivo de la tecnología y de la era digital? Bueno, a través de la revista nosotros pudimos observar y generar y poder relevar y dar a conocer, en definitiva, buenas prácticas para trabajar en este nuevo ambiente digital, en esta convivencia digital. Una, en colegios en que vimos y observamos cómo están ellos ayudándoles a formar alumnos en ciudadanía digital. Como, por ejemplo, en el Colegio Trigales del Maipo les enseñan a promover la autorregulación digital. Por ejemplo, ayudarlos a desconectarse en los recreos, usar la tecnología pero limitado y siempre con un propósito en la sala de clase. Y también, por ejemplo, regular el uso de sueño. Nos decía, por ejemplo, Isidora Mena, psicóloga, doctora en educación de la Universidad Católica, que lo que se desconoce con este excesivo uso de la tecnología muchas veces es que se desregulan las etapas de sueño de los alumnos. Entonces llegan estos alumnos a la sala de clase muertos de sueño porque no han logrado tener sus horas normales de descanso, por ejemplo. También vimos, por ejemplo, buenas prácticas para utilizar las herramientas digitales que potencien el aprendizaje técnico. En definitiva, darle protagonismo también a los alumnos para que ellos se sientan partícipes de su aprendizaje, involucrarlos en crear contenidos digitales, campañas, reels, sobre el uso responsable de las tecnologías. Y por último, y no menos importante, enseñarle que los profesores nos ayuden a educar a las familias para que sean una guía, un acompañamiento de los alumnos. De todas maneras, bueno, heavy el tema, encuentro. Es bien desafiante. Pero como te decía, nosotros conocimos de buenas prácticas, hay colegios que lo están haciendo y por eso los invito a leer Revista Educar y conocer que sí es posible, regularlo, y como decíamos con la Paula, esto llegó para quedarse. Sí, yo creo que lo entrevistamos en la edición que estamos trabajando ahora, que es sobre inteligencia artificial, a un experto en México y decía, hay mucho temor de que las personas se queden sin trabajo por la inteligencia artificial. No, yo les digo que eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a perder sus trabajos aquellos que no hayan aprendido a usar la inteligencia artificial. Me imagino que con lo digital pasa lo mismo, pero hay que enseñar a regular su uso y por el camino y el foco de la formación integral. Si no tenemos alumnos que se han formado en el pensamiento crítico, difícilmente van a poder reconocer, por ejemplo, noticias o informaciones falsas. Claro, bueno, eso también es otro temazo. Oye, Paula, bueno, ¿tú querías comentar algo? Sí, pero lo dijo Marcela. Sí. Ay, perdón. No, está bien, de eso se trata. No, tenía que ver con que la tecnología es una parte ineludible hoy día, o sea, no solo en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos. Entonces, hoy día hay una omnipresencia y tenemos que saber cómo trabajar con el mundo y la era digital en todos los espacios. Claro, ver cómo nos potenciamos con la tecnología, más que un reemplazo. Sin duda que tenemos muchísimos ejemplos malos, pero también tenemos muchísimos ejemplos de que las cosas se están haciendo bien, con propósito, etcétera. Bueno, eso te quería preguntar. Bueno, y Paula, tú podrías contar del premio. El premio, sí, porque en el fondo una sinergia que hacemos nosotros con ONG Canales, por ejemplo, es dar a conocer este premio que releva a los mejores profesores del área técnico profesional. Sí, de todas maneras.
Bueno, esa pregunta viene más adelante. No, ahora vamos a tocar exactamente ese tema ahora. En el fondo, ¿qué oportunidades ven? Esta pregunta es como para ambas. ¿Qué oportunidades ven actualmente para generar más sinergia entre estas iniciativas editoriales, en este caso, y también proyectos como los que genera ONG Canales? Y bueno, aquí... sí, ahí muy agradecida también de Marcela de la revista. Estuvimos hace un par de semanas en su podcast contando del reconocimiento ProfeTP, que estamos ya en la última fase de postulación. La postulación cierran el 6 de julio y tiene que ver con lo que decía Marcela, ¿cierto? Con relevar la educación media técnico profesional a nivel país a través del reconocimiento de estas historias inspiradoras de sus docentes que están impactando a sus comunidades educativas y estudiantes, pero este reconocimiento no solo queda en el docente, sino que queda también en la educación media técnico profesional, ¿cierto? Como relevamos a todas las comunidades educativas. Así que los invitamos a estos últimos días a postularse o a nominar a través de www.profetp.cl. Vamos súper bien en las postulaciones. Yo siempre digo que mi equipo de comunicaciones me reta porque adelanto las cifras, pero ya vamos cerca de las 200 postulaciones y más de 500 nominaciones, así que nos tiene muy contentos, como aquí desde lo digital estamos aportando, claro, ¿cierto? De todas maneras. Bueno, y aprovechar de hacer un llamado a todos quienes no han finalizado sus formularios o a quienes han sido nominados y no han empezado el proceso de postulación. Por favor, lo hagan, como decía la Paula, en www.profetp.cl para que, bueno, en una de esas salen ProfeTP 2025. ¿No? Y como Grupo Educar, felicitar a ONG Canales por este inmenso trabajo que hacen de relevar estas buenas prácticas, porque como siempre se dice, las noticias malas son siempre, parece, más importantes que las buenas, y la verdad es que existen muchas historias muy conmovedoras de profesores de educación media técnico profesional que van cambiándole la vida a sus alumnos, y es importante ver y a través de esas historias que muchas he tenido la suerte de poder entrevistar a estos profesores TP significativos que le cambian la vida no solo a los alumnos sino también a las familias. Hemos observado cómo se han ido modificando también las trayectorias educativas de estos alumnos de educación media técnico profesional, porque como bien sabe ONG Canales y sabemos quienes trabajamos en educación TP, hasta hace un tiempo estos alumnos terminaban en las prácticas y trabajando, y ahora muchos de ellos, un porcentaje significativo, tiene la posibilidad de ingresar a la educación superior, y eso es un gran avance y un gran regocijo para quienes trabajamos en la educación media técnico profesional, ver la posibilidad cómo esos alumnos van creando nuevos caminos. Claro. Van reforzando, van proyectando sus trayectorias formativas. Y este espacio radial Voces TP tiene que ver con eso también, Marcela, ¿cierto? Como que todos los actores que hoy día estamos potenciando la educación técnica tengamos un espacio para poder conversar desde las buenas prácticas y desde las buenas noticias. Claro. Y de lo desafiante también que pueden ser distintos escenarios, y también poder compartir ahí, hacer una especie, como hablábamos, de sinergia. Para poder seguir fortaleciendo la educación técnica de Chile. Bueno, para ir cerrando, Marcela, así cortito, te quiero preguntar por tu artículo o por tu sección favorita de esta edición de la revista. Así como un imperdible. La verdad es que la recomendación viene de cerca, porque me gustan todos los artículos de la revista. Lo voy a tratar de hacer bien cortito, pero en mi alma, yo soy súper optimista y yo soy una convencida de que todos los alumnos pueden aprender, y el rol del profesor es clave. Y hay una entrevista que le hicimos a Gino Cortés, que él es el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, que él contó sobre el último estudio de enfoque docente, que es un instrumento que se aplica a cerca de 761 establecimientos a lo largo de todo del país. ¿Y qué es lo interesante que él señalaba? Él decía que si cuando los docentes, los directivos y los apoderados, dice el estudio, pero él nos contaba, creen en sus estudiantes, los resultados mejoran significativamente. Él nos contaba que hasta 20 puntos más en el CIMSE se logra cuando los profesores creen en sus alumnos. Pero no se trata de decir yo creo en ti, sino que generar acciones concretas que le hacen a este alumno mejorar su autoestima, y cuando alguien cree en ti, seguramente lo más probable es que tú mejores. Ese para mí es el artículo más importante de la revista, porque genera el foco en que si el profesor cree en el alumno y genera acciones en ese sentido, ese alumno lo más probable es que aprenda más y mejor.
Fue cortito. Cortito, Sí. sí, está perfecto. Bueno, los invitamos ahí a leer el artículo completo de la entrevista que estaba mencionando Marcela. Bueno, y antes de despedirnos, me gustaría que pudieran dirigirse a las comunidades educativas y a las familias que nos están escuchando ahora. Paula, poder dejarle un mensaje sobre la importancia de construir espacios digitales más sanos. Sí, Así. yo creo que los entornos digitales hoy día son más que herramientas, son espacios de vida. Estamos conviviendo con la era digital, con los dispositivos, y debemos habitarlos con la misma intención, con el respeto y con el cuidado efectivamente que dedicamos a nuestros espacios físicos. Ese es el mensaje. Marcela. Cortito también, buscar favorecer una formación integral de los alumnos en temas, por ejemplo, de las humanidades. Esos elementos son clave para generar ciudadanos digitales críticos con pensamiento crítico que les permitan desenvolverse en este nuevo escenario. Y por último, y no menos importante, trabajar con las familias. Aquellos establecimientos que nosotros vimos en la revista que trabajan con familias con mentalidad de crecimiento son aquellos que acompañan y ayudan a un mejor desenvolvimiento de los alumnos en este nuevo escenario digital. Perfecto. Sí, yo creo que nos quedamos con transformación, formación y responsabilidad colectiva. Exactamente. Bueno, Y seguir trabajando juntos con ONG Canales, por ejemplo. Eso, de todas maneras. Bueno, muchas gracias Marcela Muñoz, directora de la revista Educar, y a Paula Riet, obviamente, directora ejecutiva de ONG Canales. Gracias por tener esta conversación tan interesante con Voces TP. Y a quienes nos están escuchando, los invitamos a seguir conectados a Voces TP todos los miércoles a las 12:30 por Radio El Conquistador, Red Los Lagos, y a conocer más sobre el trabajo de ONG Canales y Grupo Educar también en todas las plataformas y los sitios web. Así que nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Marcela y Paula. Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a ambos. Muchas Muy gracias. bien, Un abrazo gracias. grande. Chao. Chao. Voces TP, un programa que busca generar mejores oportunidades para los y las estudiantes TP, creando canales de vinculación y articulación con los sectores productivos. Una colaboración de Radio El Conquistador, Red Los Lagos y ONG Canales.